Hola, bendiciones. Gracias por estar aquí otra vez en esta serie de mensajes sobre la vida de un discípulo que sigue o imita la vida del maestro. Y bueno, quise empezar con una pequeña porción de esta alabanza que es una de mis favoritas, la alabanza que es voy a la tierra de Canaán. Y bueno, saqué el video de hermanos de la Iglesia de Cristo en Ciudad Industrial. Y bueno, el día de hoy quiero compartir algo que creo puede ser importante para todos y cada uno de nosotros. Y habla en cuanto a la fe. La fe, no una fe tibia, una fe con frutos. Y vamos a través de un pasaje en la Escritura a tratar de entender esto que estoy hablando, de no tener una fe tibia, sino una fe que se manifieste en frutos, que se manifieste en hechos. Y bueno, antes de comenzar el pasaje bíblico, me gustaría compartir esto. Jesús y sus discípulos caminan hacia Jerusalén el lunes por la mañana, después de pasar la noche en Betania. Están hambrientos y ven a una higuera al lado del camino. Al acercarse Jesús, notó que tenían hojas pero no tenía fruto. Algo acerca de este árbol sin fruto le recordó lo que había visto en el templo el domingo. Tiene la apariencia de alimentar, pero no ofrece nada. Es todo promesas y nada de cumplimiento. El simbolismo es demasiado preciso para que Jesús lo pase por alto. Él le hace al árbol el lunes por la mañana lo que hará al templo el lunes por la tarde. Lo maldice. Observa que no está enojado con el árbol, está indignado con lo que el árbol representa. Jesús está asqueado de los creyentes tibios, plácidos y vanos, que tienen pompa pero no propósito ni objetivo. No tienen fruto. Este simple acto descarga la guillotina en el cuello de la religión vacía. ¿Quieres un ejemplo de esto? Observa la iglesia de la Odisea, una iglesia rica y autosuficiente, pero con un problema: fe vacía y sin fruto. Dios le dice: te vomitaré de mi boca. ¿Qué deducimos? Dios no soporta la fe tibia. Dios no puede soportar la fe tibia y se encoleriza con una religión que hace alardes, pero pasa por alto el servicio, y esa es precisamente la religión que él estaba enfrentando durante su última semana. La fe no es la religión, la fe está en Dios, una fe resistente y atrevida que cree que Dios hará lo que es justo en cada ocasión, y ese Dios hará lo que sea necesario, cualquier cosa que sea, para traer de vuelta a sus hijos a casa. Voy a ir al pasaje, el pasaje que nos ocupa en este día. Lo voy a leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo 18 al 22. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuvieseis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Es un pasaje corto, es un pasaje breve, pero es un pasaje que trae muchas enseñanzas, y sobre todo para aquellos que queremos ser discípulos de Cristo, que queremos seguir sus pisadas, que queremos hacer lo que a Él le agrada, lo que a Él le glorifica. La fe es don de Dios, nace en el corazón del hombre por obra y gracia del Espíritu Santo. La Biblia habla de ella de diferentes maneras, como un cuerpo de doctrinas reveladas por Dios a su pueblo, como la aceptación de estas verdades, como lealtad a Dios, como confianza, como creencia. Jesús la menciona equipándola a la seguridad y certeza en el poder de Dios
que se demuestra con la forma de vivir. Por ello se acercó a buscar frutos en lo que hoy conocemos como la higuera estéril. En la carta a los Hebreos, a la fe se le menciona como certeza y convicción, certidumbre de la realidad de Dios, mientras que se muestra en frutos concretos, como la ofrenda de Caín, la preparación del arca de Noé, la obediencia de Abraham, la maternidad de Sara, el maltrato de Moisés, el paso del Mar Rojo y la caída de los muros de Jericó. Es decir, por la fe se conquistaron reinos, hicieron justicia, fuertes batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. La fe es un camino que transitar con paciencia, con los ojos puestos en Jesús. Jesús ve a Israel como una higuera estéril, llena de hojas pero carente de fruto. Es árbol frondoso pero carente de vida. Es juicio mesiánico sobre Israel y sus autoridades religiosas. Nuestro Señor no encuentra en su pueblo la paz que es el control de Dios sobre el corazón, ni la justicia y la misericordia, valores que han de conformar el estilo de vida del Israel de Dios. Como lo señalan los proverbios de Salomón, el fruto del impío es para pecado. Israel es infiel a su Dios, por más que sus verdades fueran acordes a la enseñanza de la ley. La palabra de juicio de Jesús a la higuera la confinó a una vida de esterilidad. No producir fruto es el castigo que recibió. Así lo entendió la Iglesia. La reacción del pueblo a Dios y la resistencia al Mesías tuvieron como consecuencia una esterilidad que acabó en sequedad repentina. La apariencia de la higuera no fue consecuente con su realidad. Hay una trampa en la apariencia, así como la hay en quienes han aprendido un comportamiento o un tipo de conducta por deslizamiento, es decir, sin que sea consecuente con la realidad espiritual de la vida, la relación de Dios y con su prójimo. El Nuevo Testamento enseña que la fe es un fruto del Espíritu, un don de Dios. Jesús fue claro cuando dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva fruto, pero separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:15. Es decir, la confianza en Dios, la certidumbre de su realidad y su obra en consecuencia con su poder está en relación íntima con permanecer en Jesús y Él en la vida del cristiano. Esta permanencia en el espíritu del Evangelio de Juan es un cultivo en la palabra. La fe se alimenta en la palabra, en ellos abreva, se nutre, se enriquece. La fe se alimenta en obediencia a la palabra, es decir, volvemos al enfoque de Jesús. La fe se nutre en la práctica de la misma, al obedecer la palabra. Para decirlo de otra manera, la fe como creencia se nutre en la fe como obediencia, y la fe como obediencia tiene su sustento en la fe como creencia. Una reciprocidad clara entre creer y vivir. Es la fe que se manifiesta de manera excelente en las situaciones límite. Recordemos el caos que señala la carta a los Hebreos, frente a fieras, a ejércitos poderosos, a sacrificios y maltrato. Este sendero angosto de la fe es parte sustantiva del cristianismo. Hoy se vive de maneras diversas, en medio de persecuciones como testimonio en culturas paganas, en el enfriamiento de la fe de muchos, en el cristianismo nominal de otros. La higuera estéril no solo representa a Israel, sino a todos aquellos que se han deslizado hacia una fe muerta, llena de verdades abstractas y temores, pero lejos de mantener una relación viva, cotidiana e íntima con la palabra y con Jesús. Los enemigos de la fe son tan fieros y peligrosos como los que la Iglesia se enfrentó en el pasado. Hoy ciertamente están revestidos con modernas apariencias, ese estilo de vida de las grandes ciudades, el endiosamiento de la economía, es decir, las idolatrías a los bienes de este mundo y los placeres de la carne, realidades de muerte en las que estamos inmersos y que es preciso ubicar a fin de transformar con la fe, que es creencia y obediencia. El apóstol Pedro instruye a los hermanos acerca de esta realidad transformadora de la fe. Ahí en San Pedro 1:8 dice: por si estas cosas están en vosotros, añadida a vuestra fe virtud, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Los discípulos se asombraron al ver el poder de la palabra de Jesús sobre la higuera. Jesús les instruyó acerca de la relación entre el poder divino y la fe, pero la fe que no se deja arrastrar por la duda, la fe sin reservas. Es la fe que Dios ha otorgado a la Iglesia para que fructifique en paz, amor, misericordia y justicia. No importa qué tan fiero o poderoso sea el enemigo. La historia del pueblo de Dios muestra que el poder divino es mayor que cualquier poder humano o espiritual. La vida de fe es vida de oración. Alguien ha dicho que la palabra sin la oración es letra muerta y que la oración sin palabra es peligro para caer en el iluminismo. Jesús instruye a sus discípulos en que la fe se hace concreta en la oración de petición. Orar no es práctico para evadir la realidad, sino fuerza espiritual para transformarla, porque la oración desencadena en la vida fe, el poder de Dios que hace posible lo imposible y creíble lo increíble. En esta esperanza vive la Iglesia, no por lo que sabemos ni por lo que miramos, sino por el poder de Dios que sostuvo a su pueblo y que nos ha sostenido a nosotros desde el primer día que creímos. El cristianismo que ora con fe no da lugar a sus caprichos, por el contrario se somete a la decisión soberana de Dios. Por ello el cristiano que ora pone su confianza en Dios y no en las cosas de este mundo. En tiempos de expansión misionera como los que vive la Iglesia, cuando los retos son tan grandes que nos parecen inalcanzables, debemos volver nuestra fe, recibida como un don divino y fruto del Espíritu, en oración sistemática y ferviente, henchida de esperanza y sostenida en Dios. ¿Cómo olvidarlo si tenemos ante nosotros el reto de tantas colonias en nuestra ciudad sin una iglesia evangélica? No lo olvidemos. Jesús espera fruto de sus hijos, no los que sean de engañosa apariencia, sino fruto de benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Asumamos la enseñanza de nuestro Señor y empecemos a practicar una vida de fe llena de frutos, no una vida de tibieza, una vida que no alaba y glorifica a Dios. Bueno, estos son comentarios, solamente lo que acabo de ver son comentarios, simplemente no quiere decir que sea exactamente la verdad de la Biblia, pero sí tiene que ver con la perspectiva o la óptica del pasaje que estamos analizando. A final de cuentas, creo que algo nos puede ser útil dentro de todo lo que leí, y particularmente ahí hay cosas que me llamaron la atención y por eso es que la he compartido, pero con la reserva natural de que hay que examinarlo todo y retener lo bueno. Lo que sí puedo ver dentro de esto y dentro de lo que es el pasaje que leímos acerca de lo que es conocido como la higuera estéril es ver lo que siente el Señor, ver lo que pasa con el Señor cada vez que ve que su pueblo, cada vez que ve lo que su iglesia está haciendo en el pasado, lo que hizo en ese momento, lo que era el representativo del pueblo de Israel como su pueblo, y lo que hemos desarrollado o lo que hemos llevado a cabo a partir de entonces en el nacimiento de la iglesia del Nuevo Testamento, lo que puede ocurrir o lo que puede pasar. Porque hay muchos ejemplos, particularmente lo mencioné entre lo que leí, los comentarios acerca de lo que pasó allá en la iglesia de la Odisea, allá en el libro de Apocalipsis, y que es parte de lo que es el Nuevo Testamento, que es parte de lo que ocurrió la iglesia recién nacida a partir de Pentecostés, y que es parte de lo que también debería ser motivo de atención para nosotros, de autoexaminarse, primero de manera individual y después como grupo, después tal vez como familia, tal vez como iglesia, para ver o determinar si mi fe, si nuestra fe no es una fe tibia, si nuestra fe realmente está acompañada de frutos. Y podríamos enumerar un sinnúmero de versículos o textos que tengan que ver con esta situación, pero en particular, y esto de una manera personal, de una manera de acuerdo a lo que yo puedo entender o leer del pasaje, me gustaría hablar de dos cosas solamente. No quiero extenderme, ahora sí de verdad no quiero extenderme tanto en el mensaje, solamente quiero remarcar dos puntos que así como pasó en la iglesia de la Odisea, y que lo único que yo puedo ver en el mensaje de la iglesia de la Odisea es una autosuficiencia, una soberbia,
una vanidad que le impedía ver los propios errores, que le impedía ver las situaciones y circunstancias en que estaba mal, y que de una u otra manera tenía que encontrar o tenía que ver la realidad de lo que ella estaba pasando a través del mensaje, que nuestro Señor Jesucristo, utilizando al apóstol Juan, habla en torno a esa iglesia. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unges tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y me gusta particularmente este versículo, y después en el 20 es uno de los versículos que he utilizado a través de mi vida ministerial una cantidad N de veces, que de verdad me encanta, y que tiene que ver con este versículo 19, el previo al 20, que dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Acuérdate, Hebreos capítulo 12, versículo 5 dice, el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. O sea, hay ocasiones que en nuestra vida vamos a tener que ser disciplinados. ¿De qué forma o qué manera? Eso le corresponde a Dios, y eso solamente le toca a Dios. Pero es seguro que de manera individual, o como familia, o como iglesia, es probable que nuestro Dios esté permitiendo o esté haciendo cosas que nos hagan reaccionar, que nos hagan ver la realidad de lo que estamos viviendo. Pero como mencioné antes, una de las cosas que yo pudiera ver ahí en la iglesia en la Odisea es eso, la autosuficiencia, el creer que ya estaban en un nivel en el que no requerían o no necesitaban de nada. Cualquiera que haya sido la circunstancia, cualquiera que haya sido la situación económica, espiritualmente incluso hablando, cualquiera que haya sido la circunstancia, lo cierto es que el ser humano por naturaleza así es. A veces empezamos a subir y empezamos a perder piso, como decimos aquí en México, a perder realmente la realidad de lo que estamos viviendo, y sentir que ya estamos en una posición en la que no requerimos, no necesitamos, pero que además nos impide, y en el caso concreto de que estamos hablando de tener una fe con frutos, nos impide dar los frutos en abundancia que Dios espera de nuestra vida. Como dije, primero de manera personal y después de manera en grupo, de manera conjunta. Y creo que la iglesia estaba pasando por una situación así, estaba viviendo una cuestión. Yo cada vez que veo ni eres frío ni eres caliente, cuando yo en mi vida, y voy a hablar de mi vida, no me voy a referir a otros porque no quiero que haya ninguna interpretación en cuanto a que estoy elaborando un juicio o estoy señalando a alguien. Yo en mi vida he visto que realmente en la etapa inicial hubo mucho tiempo en que literalmente yo tenía un pie en la iglesia y otro pie en el mundo, y yo no me decidía realmente a transformar mi vida. Todavía tengo dudas de que esté haciendo todo lo correcto, todavía tengo dudas, y ahorita voy a explicar por qué, de que realmente la vida que yo esté llevando es una vida, no es con una fe tibia, sino que es una vida que puede estar dando frutos. Pero bueno, yo me sentía así, y hasta que no comprendí que total, si iba yo a estar en el mundo, pues órale. Jesucristo dijo, hay dos puertas, una es ancha y muchos son los que van por ella, y otra es angosta, es la puerta del camino del Señor. Pero es una puerta que significa compromiso, que significa sacrificio, que significa entrega, que significa aceptación, que significa sobre todo obediencia. Y cuando uno empieza a practicar y empieza a aprender en su vida de que realmente requerimos todas estas cosas para cambiar, entonces podemos literalmente, si lo tengo que hacer de esa manera, pasar del lado de uno de los extremos, no en la cuestión fría, porque seguramente muchos de nosotros, y he visto mucha gente que ha regresado a sus prácticas anteriores, y bueno, es de cada quien, es una decisión personal. Pero lo que yo sí puedo ver es que una fe tibia tiene que ver en muchos de los casos,
y fundamentalmente hablando acerca de la falta de frutos, tiene que ver con eso, con autosuficiencia, con vanidad, con soberbia, con sentirte en una situación en la que realmente ya no puedes literalmente ser tocado. Y creo que esto es algo que no solamente afectó allá a la iglesia en la Odisea, es algo que nos ha afectado hoy en día. Y como dije, solamente quiero compartir dos cosas al respecto de lo que para mí sería una fe tibia, una fe que no produce frutos, una fe que tal vez, entre otras cosas, esté llena de autosuficiencia. Y mira, permíteme explicarte de estas dos cosas. La primera, voy a ir ahí al libro de Hebreos, el libro de Hebreos, en el capítulo 5, el libro de Hebreos capítulo 5, versículo 11. Estoy hablando acerca de una de las situaciones que puede mostrar una fe tibia, una fe que no produce frutos. Dice la palabra de Dios, Hebreos capítulo 5, versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué es una manifestación hoy en día? ¿O qué puede ser una manifestación hoy en día de una fe tibia, de una fe que no produce frutos? Bueno, el escritor de Hebreos cuestiona acerca de esto. Tenemos mucho que decir y difícil de explicar, porque a veces es hasta incongruente, incomprensible. Yo utilizo mucho en mi vida en todos sentidos, en todo tiempo, en todo lugar. Me gusta incluso en la familia, y algunos hasta se ofenden cuando yo les digo, miren, las cosas son explicadas, y aquellos que tenemos la oportunidad de acercarnos a la Escritura podemos encontrar ahí. Pero también Dios nos ha equipado de una conciencia, Dios nos ha equipado de una percepción de las cosas adecuadas, que a veces, sin tener tanto conocimiento sobre cualquier asunto que se trate, no solamente la Escritura, cualquier asunto de tu vida, que para mí representa el sentido común. Hay que tener un sentido común de las cosas, y Dios nos ha equipado con esto. Entonces, el escritor de Hebreos está tratando de encontrar respuesta a esto que él escribe. Mucho que decir y difícil de explicar. O sea, es incomprensible. Y luego explica el por qué es incomprensible, por qué es falta hasta de sentido común lo que está hablando o lo que está cuestionando. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. Y aquí me voy a detener. Debiendo ser maestros ya después de tanto tiempo. Y no solamente en mi vida, y voy a mencionar solamente por la experiencia que he tenido. No voy a juzgar, por eso no señalo nombres ni señalo ninguna otra situación, pero lo voy a mencionar por todo lo que en los últimos 25 años he vivido en el ministerio, y he tenido oportunidad de conocer a lo largo casi y ancho del país, en muchas congregaciones de nuestra Iglesia de Cristo. Lo que he visto, lo que he percibido en los lugares donde he podido tener el privilegio y la bendición de ser el ministro de la iglesia, de ser el predicador, y lo que puedo percibir en muchos hermanos, y lo que he visto y lo que sigo viendo a través ahora de las redes sociales, de lo que muchos hermanos suben, de lo que mucha gente sube en el Face, y las ideas, los argumentos, las opiniones que expresan. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué a veces en temas tan simples, tan sencillos, por qué complicamos tanto las cosas? ¿Por qué? ¿Por qué nos parece que en algunas cosas nos ponemos el manto de religiosidad, en algunas cosas nos sentimos profundamente indignados y ofendidos, y en cuestiones prioritarias, en cuestiones donde realmente
se tiene que llevar a cabo, o se tiene que seguir la instrucción de la sana doctrina, ¿por qué no hacemos caso? ¿Por qué no hacemos caso de ello? ¿Por qué es que hay situaciones en que parece que somos así como los gobiernos que ha tenido México, en que nos hacemos de la vista gorda y no hablamos ante ciertas circunstancias, tal vez porque son nuestros amigos, son nuestros hermanos favoritos, o tal vez por esto, cualquiera que sea la causa? Pero lo cierto es que esto tiene que ver con esto que cuestiona el escritor de Hebreos en cuanto a nos habéis hechos tardos para oír, porque es muy fácil ver, de veras muchos de nosotros estar en la reunión el domingo, en la reunión miércoles o jueves, según sea el día, estar incluso estudiando entre semana, el tener comunión y todo lo demás, pero cuando uno tiene reacciones ante situaciones diversas, manifestamos una inmadurez, que aquí mismo habla el escritor. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez. Ahora, ¿cuál madurez? ¿O cómo se manifiesta la madurez? Aquí lo dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Dice la traducción lenguaje actual. En cambio, los que sí saben distinguir entre lo bueno y lo malo y están acostumbrados a hacerlo, son como la gente adulta que ya puede comer alimentos sólidos. Y lo voy a ver aquí también en la nueva versión internacional. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Creo que ese es una seña importante de cómo está mi fe. ¿Está llena de frutos o es una fe tibia? Una fe que no se manifiesta en frutos. Una fe que todavía necesita crecer más. Pero tristemente, hay quienes pasan meses, años y años. Y aún aquellos que nos hemos dedicado a estudiar un poquito más, aquellos que nos hemos dedicado a investigar o escudriñar cómo reaccionamos ante cualquier situación. Y fíjate, y lo hago sin ánimo de ninguna otra cosa, sino que cada vez que algo no nos parece o algo no nos gusta, de inmediato vamos, ¿pero a dónde vamos? No vamos necesariamente a la Escritura y no tratamos de encontrar una respuesta en la Escritura. Lo que hacemos es, vamos con el predicador famoso, con el predicador favorito, con aquel, y sobre todo si es de Estados Unidos, y no tengo nada contra mi gran maestro espiritualmente hablando, después de Jesucristo, el instrumento que utilizó nuestro Señor para mí, en mi caso particular, que yo tuve un hermano que me discipuló durante 2 años. Vive en Estados Unidos y lo admiro, lo quiero. Él es un doctor en teología, de verdad, pero no es el caso estar mencionando sus credenciales. Lo que sí puedo decir es que yo he escuchado de veras, que muchos hermanos, a final de cuentas, se sienten ofendidos, se sienten afectados cuando hay algún comentario, cuando hay una cosa así, y de inmediato, ¿cómo responden? No responden con la madurez que se requiere o se necesita. ¿Y de qué estoy hablando? Mira, por encima de todas las cosas, siempre hay que pensar en la restauración. En errores, en fallas, en equivocaciones. No voy a abundar en esto porque será el tema que toque mañana. Pero lo que nos debería de ocupar es la restauración. No hundir al hermano, no hundir a las personas, sino tratar de buscar la restauración. Pero a veces cuando veo que se rasgan las vestiduras y que todo, y lo hacen con el fin de demostrar que saben más, qué bueno, si saben más, qué bueno. Pero una de las maneras que dice aquí, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual, es entender que a final de cuentas, ¿cuál fue el propósito de nuestro Señor Jesús? Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Él vino a restaurar la relación entre Dios y nosotros. Él vino a que nosotros podamos entender los errores, nos arrepintamos y nos acerquemos a Dios. Pero encima de todo es la restauración. Y esa es una forma, y en cualquier sentido, para cualquier hermano, para mi vida, de entender y aprender que antes de pensar en destruir, debería de construir, debería de restaurar. Y esa es una fe. Esa es una fe para mí, es una fe tibia,
una manifestación de fe tibia, porque en lugar de atraer a la gente a Dios, lo que hacemos es literalmente alejarla, incluso hermanos dentro de nosotros, porque si te das cuenta, dentro de nuestra hermandad, y mencioné hace rato en Estados Unidos, porque la percepción de muchas cosas que se tienen allá no son las mismas que vivimos aquí, y que me perdonen lo que estoy diciendo, pero no es igual. No es igual. Yo me pongo a pensar ahorita aquí, algunos hermanos que nos hemos visto afectados por la recesión económica, que de una u otra manera aquí en México ya empezó. En Estados Unidos a lo mejor apenas va a empezar, pero aquí ya empezó. Aquí no, porque aquí hay gente que vivimos al día, y que literalmente hay que salirse todos los días a sudar la frente para llevar alimento a casa. Y los que no hemos tenido que hacerlo, yo en mi caso no tengo trabajo, le doy gracias a Dios de que puedo aquí y que he sobrevivido. Pero no es igual. No es igual. En Estados Unidos recibieron una ayuda, aquí no hemos recibido. Yo veo muchísima gente. La cultura, todo, muchas situaciones que influyen no son iguales. Entonces, lo que estoy hablando y lo que estoy diciendo es que una forma de tener una fe tibia es no considerar que los frutos vienen de una actitud que yo pueda tener como discípulo de Cristo, de una actitud de estar consciente de las realidades del lugar donde vivo, del lugar donde estoy. Y si tú consideras que esto es antibíblico, es tu pensar y es tu opinión, y la respeto. Y te respeto. Pero ¿sabes qué? Y tiene que ver esto que estoy hablando y estoy diciendo, de que en lugar de acercar a la gente a Cristo, en lugar de acercar a la gente a Dios, lo que hemos hecho, y particularmente en la Iglesia de Cristo, lo que hemos hecho es alejarlos. Y después, voy a regresar a la autosuficiencia. ¿Por qué? Porque mira, y voy a ser ya breve, creo que dije que iba a ser breve y no estoy cumpliendo. Tengo una fe tibia. Mira, el libro de los Hechos, capítulo 11. Versículo 19. Los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Lo leí en la nueva versión internacional, lo voy a volver a leer en la Reina Valera. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales entraron en Antioquía. Unos varones de Chipre y de Cirene, los que entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Voy a ser breve. ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo el crecimiento hoy en día en las iglesias de Cristo? Ya lo he dicho antes, conozco alrededor de 45, 50 congregaciones en el país. Y ¿sabes qué? Parece que es un promedio. Y cuidado con que pase de ese promedio. 40 miembros, 50 miembros. Algunas sí salen de esto y que bueno, gloria a Dios. Pero el promedio es eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Y he escuchado comentarios como que, bueno, es que nosotros somos el gran remanente. ¿El gran remanente? Bueno, está bien. Si así lo piensan, qué bueno. Pero ¿por qué no crecemos? Tal vez tenga que ver con lo que estoy hablando. Tal vez tenga que ver con una fe tibia, con una fe sin frutos. Tal vez tenga que ver con la autosuficiencia que había en la iglesia en la Odisea y la autosuficiencia que nosotros tenemos hoy en día. ¿Por qué no crecemos? Lo mismo para una congregación que por división o por cualquiera de las... o trabajo evangelístico, lo que sea, se ha separado, ha iniciado y pasa un año, 2 años y llegan a ese número 35, 40 y parece que es el tope. Parece que es el tope. Y ahí... Pero lo mismo es para aquellas congregaciones de que tienen 10, 15, 20, 40, 50. Conozco congregaciones que tienen más de 40 años. ¿Y qué crees? Son los mismos, 35, 40, 45. Y todavía nos jactamos y todavía de alguna manera presumimos cuando hay un bautismo. Y hasta lo llevamos y lo publicamos en el Face y hasta hablamos de que hay gozo en el cielo.
Sí, yo creo que sí, porque así lo dice la Escritura. Hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, y bueno, tú sabes el resto. Pero realmente eso es lo que honra y glorifica a Dios. ¿Por qué? Simplemente dice unos varones, no habla de estudiados, no habla de personas súper preparadas, no habla, dice unos varones entraron a Antioquía y hablaron a los griegos, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio, anunciaron el evangelio, eso fue todo. Dice, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó, y más adelante dice que una multitud fue agregada. Hoy como nos cuesta trabajo. Hoy, ¿por qué no crecemos? ¿Por qué no crecemos individualmente, como mencioné ahí en Hebreos? ¿Y por qué no crecemos en grupo como iglesia? Tal vez una de las causas sea esa. Necesitamos cambiar nuestra fe. Necesitamos ser una fe que dé frutos. Necesitamos regresar otra vez a creer que en Dios todo es posible. Y todo lo que pidierais en oración creyendo lo recibiréis. Necesitamos volver a creer en la gracia de Dios. Necesitamos volver a creer en el poder de Dios. Necesitamos, y no hablo solamente de creer, y creer lo que estoy hablando es trasladado o llevado a la práctica diaria, llevado a la actitud, a la acción diaria, llevado a los pensamientos, a la relación personal que cada uno tiene con Dios. Porque en la medida que mi relación con Dios mejore, en la medida que mi relación con Dios sea una relación apropiada, es en la medida que puedo yo contagiar a otros, y es en la medida que todos y cada uno podemos aportar para no ser una higuera estéril, para tener una vida o ser una iglesia que lleve mucho fruto, un fruto que alabe y glorifique el poder de Dios. Un discípulo produce frutos en su vida. Esa será mi oración. Gracias otra vez por estar aquí compartiendo. Nos vemos, si es la voluntad de Dios, el día de mañana. Recuerda, 4 de la tarde. Mientras tanto, 1,000,000 de bendiciones para ti. Hasta pronto.